máquinas simples, ruedas y ejes. Supongamos que deseas mover algo pesado. Puedes hacer que tu trabajo resulte más fácil si usas ruedas sobre un eje. Ruedas y ejes hacen que sea posible que las cosas giren. Reducen el rozamiento de modo que no tienes que arrastrar las cosas pesadas de un sitio a otro. Puedes empujarlas o tirar de ellas. Pero las ruedas y los ejes pueden hacer algo más que reducir el rozamiento. Puedes usarlas como máquinas simples. Puedes fijar dos ruedas al mismo eje, así, de modo que cuando una rueda gira el eje, este hace girar la otra rueda. Basta con aplicar una fuerza al borde de una rueda para hacer que todo gire. Cada vez que la primera rueda da una vuelta completa, el eje hace lo mismo y también la otra rueda. La segunda rueda gira con la misma cantidad de fuerza que tú aplicas a la primera rueda. Por consiguiente, esta máquina transfiere una fuerza de un lugar a otro. Pero si las dos ruedas son de diferente tamaño, ocurre mucho más. Esta es una máquina con dos ruedas de diferentes tamaños sobre el mismo eje. Esto es una rueda, obviamente. La segunda rueda está aquí. El círculo descrito por los pedales al funcionar. El círculo hace las veces de rueda. Aplicas una fuerza a los pedales. Por medio de estos brazos, los pedales hacen girar el eje y este hace girar la rueda grande. Cuando una rueda da una vuelta completa, la otra rueda hace lo mismo. Esta es la distancia que tus pies recorren en una vuelta, la circunferencia de la rueda más pequeña. Pero esta, la circunferencia de la rueda grande, es la distancia que ruedas hacia adelante en una vuelta completa, mucho mayor que la que recorren tus pies. Si la circunferencia de esta rueda es el doble de la circunferencia de esta otra, tú avanzas rodando el doble más lejos de lo que avanza el pedal. Por consiguiente, esta máquina multiplica la distancia por 2. Si deseas recorrer más distancia cada vez que los pedales dan vueltas, lo puedes hacer consiguiendo que la rueda grande sea mayor. Ahora, la circunferencia de esta rueda es 3 veces mayor que la circunferencia de esta otra, y con cada vuelta recorres 3 veces más distancia que la que recorren tus pies. Pero esta máquina no solo multiplica tu distancia, también multiplica tu velocidad. La velocidad es la distancia recorrida en la unidad de tiempo. Cuanta más distancia recorre algo en una cierta cantidad de tiempo, más velocidad desarrolla. Supongamos que tus pies dan una vuelta en un segundo, pero tú adelantas rodando 3 veces más distancia en el mismo tiempo. Por consiguiente, has estado rodando 3 veces más rápido. Por esto, cuando esta máquina aumenta tu distancia, también aumenta la velocidad. Cuanto más rápidamente puedes hacer que esta rueda de pulir gire, más trabajo podrás hacer. Por consiguiente, utilizas una rueda grande que es mucho mayor que la pequeña. Cuando haces que esta rueda gire, el borde externo de esta viaja mucho más lejos y mucho más rápido. Así es que, como puedes ver, cuanto más grande es una rueda, comparada con la otra sobre una máquina de ruedas y eje, más puede multiplicar esta máquina ambas cosas, su distancia y su velocidad. Pero algunas veces no estás interesado en obtener ni distancia ni velocidad. En cambio, deseas multiplicar fuerza. Para conseguirlo, aplicas tu fuerza a la mayor de las dos ruedas sobre el mismo eje, como cuando pedaleas sobre una bicicleta. Los pedales giran en un círculo de este tamaño, a fin de hacer girar un engranaje que es más pequeño. Supongamos que esta rueda es 2 veces la circunferencia de esta rueda. Entonces, con cada revolución, tu pie se mueve 2 veces más que el engranaje. Pero el engranaje se mueve con 2 veces más fuerza que la que tú aplicas al pedal para accionar la bicicleta. Así es que haces un intercambio. Esta máquina produce 2 veces más fuerza de la que tú pones en ella, pero mueve esta fuerza solo a la mitad de distancia de la que tú mueves tus pies.
Cuanto más pequeña es la rueda, mayor es el intercambio. Tú obtienes más fuerza, pero menos distancia. Y puesto que tú obtienes menos distancia, también obtienes menos velocidad. ¿Qué ocurriría si la rueda más pequeña sobre una máquina de rueda y eje fuera todavía más pequeña, del tamaño del eje, de modo que el eje mismo estuviera en realidad actuando de segunda rueda? Entonces, un punto sobre él podría recorrer solo esta distancia, pero con una fuerza mucho mayor. Los ejes, actuando como ruedas, son usados con frecuencia para enrollar cuerdas o cables a fin de elevar o izar cosas. Con algunas máquinas, tú giras un eje girando una rueda bastante más pequeña. Cuando necesitas aplicar más fuerza a un eje, no obstante, la rueda que tú giras es normalmente mayor. Por consiguiente, con esta máquina puedes obtener una gran cantidad de fuerza, puesto que giras una gran distancia. Esta máquina hace lo contrario. Con ella podrías hacer que este borde girara una gran distancia y a gran velocidad. ¿Quiere decir esto que necesitas aplicar una gran cantidad de fuerza aquí? Sí, esto es lo que hace. Con las máquinas de rueda y eje siempre cambias fuerza por distancia o distancia por fuerza. Y puesto que siempre cambias una por otra, no puedes multiplicar ambas, fuerza y distancia, al mismo tiempo. Algunas veces quieres que una rueda sobre un eje haga girar una rueda sobre un eje diferente. Una forma de hacer esto es conectándolas con una correa. Si las ruedas son del mismo tamaño, ambas girarán a la misma velocidad, exactamente como hacen dos ruedas colocadas en el mismo eje. Pero si son de diferente tamaño, una de ellas gira más velozmente que la otra. La circunferencia de esta rueda es 3 veces mayor que la circunferencia de esta otra. Esta es la distancia que recorre la correa cuando la rueda mayor da una vuelta completa. Pero observa lo que le ocurre a la rueda pequeña con 1/3 de circunferencia, mientras la correa recorre la misma distancia. Gira 3 veces más rápidamente que la rueda mayor. Medimos estas velocidades de un modo diferente al de antes. En revoluciones por unidad de tiempo. Normalmente en revoluciones por minuto. Esta rueda está girando a unas 60 revoluciones por minuto y esta otra está girando a 3 veces 60, o sea, a 180 revoluciones por minuto. También aquí hay un intercambio. Esta rueda gira 3 veces más rápido, pero a fin de hacer que gire con una cierta cantidad de fuerza, tienes que aplicar 3 veces esta fuerza a la otra rueda. Cambias fuerza para obtener velocidad. Pero frecuentemente no encuentras dos ruedas conectadas por una correa. Normalmente cada rueda está en un eje con otra rueda, de modo que cada una es en realidad parte separada de una máquina de rueda y eje. Cuando estas dos máquinas están conectadas por una correa, hay en realidad 3 máquinas de rueda y eje trabajando conjuntamente. Una es esta, 2 ruedas sobre el mismo eje. Otra esta, 2 ruedas conectadas por una correa. Y esta, la tercera, 2 ruedas sobre el mismo eje. La combinación de las 3 produce una gran velocidad aquí. Una bicicleta funciona exactamente de la misma manera. Primero, tal como hemos visto, estas 2 ruedas están sobre el mismo eje. Mueves los pedales una gran distancia para aplicar una gran fuerza a esta rueda. Entonces, esta rueda está conectada por una cadena a esta otra. La cadena funciona del mismo modo que una correa, excepto en que las ruedas son engranajes dentados. El engranaje posterior es más pequeño y gira más rápido, con más revoluciones por minuto. Algunas bicicletas tienen varios piñones de diferentes tamaños que puedes cambiar de acuerdo con la fuerza y la velocidad que deseas. Finalmente, el piñón o engranaje trasero está sobre el mismo eje que la rueda trasera, componiendo una máquina de rueda y eje que funciona de la misma manera que la rueda de pulir. Una vez más, ambas ruedas dan el mismo número de revoluciones por minuto.
Y puesto que esta rueda es mayor, su borde se desplaza más lejos que el borde de esta rueda en cada vuelta, haciendo que la bicicleta ruede a gran velocidad. Algunas veces, una rueda dentada gira otra rueda dentada no por medio de una cadena, sino engranando con ella. Estas ruedas son engranajes. A semejanza de las ruedas conectadas por una correa, si los engranajes son de diferente tamaño, pueden multiplicar tanto fuerza como velocidad. Los engranajes se usan con frecuencia para coordinar partes de una máquina que se mueve a diferentes velocidades, como las partes de algunos relojes. Todas estas máquinas simples, dos ruedas fijadas sobre el mismo eje, dos ruedas conectadas por una correa o cadena, y los engranajes son en realidad tan solo formas de hacer que una rueda haga girar a otra. Así es que puedes conseguir la mejor combinación de fuerza, distancia y velocidad. Y puedes construir o combinar máquinas de rueda y eje siempre que necesites facilitar tu trabajo.